La mañana del 17 de abril de 2025 amaneció distinta en las costas peruanas. La brisa marina traía consigo no solo el olor a sal y historia, sino también el eco de un viaje singular. A lo lejos, sobre el horizonte del puerto del Callao, emergía majestuosa la silueta del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, embajador flotante de la Armada Española. Pero esta vez, a bordo navegaba alguien que acaparaba todas las miradas: la princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España. Leonor, con tan solo 19 años, se encuentra inmersa en un exigente proceso de formación militar iniciado en 2023. Su travesía no es turística ni ceremonial. Forma parte del 97 Care o Crucero de Instrucción de la Armada Española, un programa académico y naval que la sumerge en un aprendizaje intenso, disciplinado y compartido con otros 75 guardiamarinas. Ella es una más entre los 9 rostros femeninos que, junto a 67 compañeros, aprenden, maniobran, limpian, estudian y conviven durante 6 meses en alta mar. Desde su partida en enero desde Cádiz, el Elcano ha surcado el Atlántico, con paradas estratégicas en Tenerife, Salvador de Bahía, Montevideo y Valparaíso. La escala peruana no es casual. Responde a una agenda cuidadosamente trazada que, además de reforzar la formación militar, busca estrechar lazos diplomáticos entre España y América Latina. La llegada a Perú, nación con una historia profundamente entrelazada con la española, tiene un peso simbólico que trasciende lo protocolario. A las 8:22 de la mañana, el Elcano tocó puerto. La Marina de Guerra del Perú ofreció una bienvenida cargada de solemnidad. Una banda interpretó La Marinera y los tradicionales 21 cañonazos retumbaron como señal de respeto y paz. Desde los mástiles, los guardiamarinas saludaban. En medio del grupo, difícil de distinguir, estaba Leonor, cumpliendo su rol como una estudiante más, aunque todos sabían que su presencia elevaba el momento a categoría histórica. Durante 4 días, los cadetes españoles compartieron actividades con sus pares peruanos, seminarios conjuntos, visitas a la escuela naval y actos con la Embajada de España. En una de esas jornadas, Leonor participó en un almuerzo con autoridades y una recepción a bordo, donde la formalidad se mezcló con gestos de camaradería. Cada interacción fortalecía el componente social de su formación, una pieza clave para una futura reina que deberá moverse con soltura entre culturas, idiomas y tradiciones. El buque escuela no es un hotel flotante. A bordo la disciplina marca el ritmo. Las guardias son constantes, las maniobras demandan esfuerzo físico, y las clases teóricas no cesan ni en alta mar. La princesa ha tenido que aprender a convivir con sus compañeros en espacios reducidos, a obedecer órdenes de sus superiores y a asumir responsabilidades. Está inmersa, como todos, en la fase de responsabilidad, el momento en que los cadetes comienzan a ejercer mando en prácticas supervisadas. Luis Carreras Presas, comandante del buque, fue claro: a bordo no hay privilegios. Leonor es una alumna más. Su desempeño no recibe ni aplausos ni excepciones. Sin embargo, es innegable que su presencia enriquece la experiencia del grupo y proyecta al mundo una imagen moderna, comprometida y cercana de la monarquía española. Lejos de los salones palaciegos, Leonor navega como una más, pero con el peso simbólico de una futura reina que se forja entre cuerdas y velas. Tras su paso por Lima, el Elcano tiene previsto zarpar hacia Panamá, Cartagena, Santo Domingo y finalmente Nueva York, antes de regresar a España en julio. Cada escala es una oportunidad para tender puentes, mostrar la cultura española y, sobre todo, poner a prueba el temple de los jóvenes cadetes. Para Leonor, este viaje es un antes y un después, una etapa formativa que la conecta con el pasado naval de su país y con el presente de su responsabilidad como figura pública. La elección de Perú no fue aleatoria.
Se trató de una parada clave en una ruta sudamericana con alto contenido simbólico y diplomático. Navegar por el Pacífico junto al BAP Unión, el buque escuela peruano, fue una escena que quedará grabada en la memoria naval de ambos países. El respeto mutuo, la cooperación entre armadas y el intercambio cultural refuerzan unos lazos que, aunque antiguos, se renuevan con cada generación. Cuando el Juan Sebastián de Elcano zarpe de regreso a casa, dejará tras de sí más que una estela en el océano. Habrá sembrado imágenes de respeto, formación y cercanía entre naciones. Para Leonor, será una experiencia vital, una lección de liderazgo, humildad y vocación de servicio. Porque en cada nudo que se aprieta, en cada guardia bajo la luna, en cada saludo rendido al himno, se construye algo más que una carrera militar. Se forja una reina.